Muy buenas noches, docente. Muy buenas noches, estimados compañeros. Vamos a hablar acerca de la suficiencia de la palabra de Dios y cómo este principio fundamenta mi vida cristiana y mi labor en el ministerio. ¿Qué significa y por qué es vital para nuestra fe? La suficiencia de las Escrituras es una doctrina cristiana que afirma que la Biblia es todo lo que necesitamos para la salvación y para poder vivir como le agrada a Dios. Esto implica que la Biblia es completa, final y única fuente de revelación divina. ¿Qué significa? Significa que es suficiente para la salvación, ya que contiene el Evangelio de Jesucristo. Es suficiente para la vida cristiana, proveyendo guía para vivir en santidad. Es suficiente para la doctrina, siendo la máxima autoridad para la fe y la enseñanza de la Iglesia. ¿Por qué es vital? Porque protege del engaño, al ser normas fijas de verdad. Fomenta la confianza en Dios y no en revelaciones o experiencias humanas. Libera a los creyentes de depender de líderes carismáticos para entender a Dios. Promueve la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. La suficiencia de la palabra asegura que la Biblia es la guía completa y confiable que Dios nos ha dejado. La suficiencia de las Escrituras es la doctrina que afirma que la Biblia es un mapa completo y manual perfecto, que contiene todo lo necesario para nuestra salvación y para vivir una vida que le agrada a Dios. No requiere de revelaciones nuevas ni de tradiciones humanas para ser completa. Un versículo clave que respalda es la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, el versículo 16 y 17, que dice de la siguiente manera: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este versículo no solo dice que la escritura es inspirada, sino que también nos asegura que nos hace completamente competentes para nuestra vida espiritual y en nuestro ministerio. No nos deja medias, sino que nos equipa por completo. ¿Qué explica que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que es verdad, para redarguir, mostrar el pecado, para corregir, enderezar el camino, instruir en justicia, guiar hacia la vida correcta? El propósito final es que el creyente esté completamente equipado y preparado para toda buena obra sin necesitar de nada más. Vamos a hablar acerca en este momento de las implicaciones prácticas. Como punto número 1, tenemos la toma de decisiones. La suficiencia de las Escrituras nos libera de buscar señales para tomar decisiones, ya que la Biblia es una guía completa y confiable. En lugar de depender de sentimientos o eventos externos, el creyente se apoya en los principios claros de la palabra de Dios. Un ejemplo de estos es el dilema entre mentir y decir la verdad. Mientras que una persona que busca señales podría confundirse. Muchas de las veces se dice, es una mentirita piadosa, pero mentira es mentira, sea grande o sea pequeña. Una respuesta directa a que no debemos de mentir se encuentra en su palabra.
en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 16, donde dice, no darás falso testimonio. Y también tenemos en la carta de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 25, que dice, hablad verdad. Así, la Biblia actúa como la única brújula infalible que nos orienta con certeza en cualquier situación moral. Vamos a hablar el punto número 2, la implicación número 2 en la consejería y en la predicación de su palabra. La suficiencia de las escrituras exige que la consejería y la predicación se basen solamente en la Biblia, no en la psicología humana o la experiencia humana. Un ejemplo también tenemos en lo que es la consejería matrimonial. Esto significa que en lugar de ofrecer solo técnicas de comunicación, el consejero se enfoque en los principios bíblicos del matrimonio, el amor sacrificial de Cristo, el respeto y la sumisión mutua y la lucha contra el pecado. Este enfoque es suficiente para atacar la raíz del problema y ofrecer una solución duradera y divina, en lugar de un simple parche temporal. Cuando aconsejo a una pareja que está luchando en su matrimonio, no me baso en mi experiencia personal, ni en lo que a mí me parece, o de pronto en las últimas tendencias de autoayuda. En su lugar, los dirijo a las enseñanzas bíblicas sobre el amor que se encuentra en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. El perdón que lo buscamos en la carta a los Efesios en el capítulo 4 en el versículo 32. Y el papel del esposo y de la esposa. Y nos vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 5 en el versículo 22 y 23. Porque la palabra de Dios es el único bisturí capaz de discernir y sanar el corazón. Y recordándole al varón que él es la autoridad en el hogar y que Dios a él le va a pedir cuentas acerca de su matrimonio. Y también recordarle a la esposa que ella es la mujer virtuosa que habla en Proverbios 31, donde su esposo es el que está orgulloso de tenerla, porque ella se levanta desde tempranito a hacer sus oficios, tiene a su familia bien alimentada, bien abrigada, y ella es esa mujer virtuosa, un ejemplo para todas las esposas. Y también que debemos indicarles, se les indica también acerca de la crianza de los niños, que deben de educarlos en el temor de Jehová, en la sabiduría de Jehová. ¿Cómo practicamos la suficiencia de las escrituras? Lo practicamos mediante un estudio regular de la Biblia, no solamente leyendo la palabra de Dios, sino estudiándola. Pues se puede estudiar primero el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, o los libros del Pentateuco, o las cartas de Pablo, o los evangelios de Jesús. Debemos hacer un estudio de la palabra de Dios. Debemos aumentar la oración para poderla entender y a su vez pedirle al Espíritu Santo de Dios, aquel que quedó aquí en la tierra, para acompañarnos y para ser la guía y que nos ayude a entender la palabra del Señor. Y la obediencia inmediata, que significa poner en práctica lo que le estamos leyendo en la Escritura, lo que el Espíritu Santo nos enseña, ya que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a, a comprender mejor la palabra de Dios. Mis amados hermanos, vamos a dar una conclusión y el desafío
en la importancia de tener a la Biblia como la única y principal autoridad en nuestras vidas. La suficiencia de las Escrituras no solo es una idea, sino una base práctica que nos da una guía completa para la salvación y la vida diaria. El desafío que tenemos es dejar de buscar ese algo más como señales o sabiduría humana y confiar plenamente en la palabra de Dios, que es suficiente, sumergiéndonos en ella para poder obtener la libertad y la certeza que necesitamos. La suficiencia de las Escrituras significa que no necesitamos añadirle nada más a la palabra de Dios para vivir en obediencia y en santidad. Esta es una guía práctica para tomar nuestras decisiones y transformar nuestro ministerio. Te animo en esta hora a evaluarte, a hacerte las preguntas. ¿Estás viviendo como si la palabra de Dios fuera suficiente? ¿Acudes a ella primero en buscar de dirección, consuelo y verdad? Volvámonos a las Escrituras. Te animo que volvámonos a las Escrituras con confianza, sabiendo que Dios ha hablado de forma completa y poderosa. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Ha sido un placer compartir estas verdades teológicas contigo. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde y haga resplandecer su rostro y les dé paz. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. La paz de Cristo.